En la tradición de Israel, en el texto bíblico, encontramos que la forma estructural, formal, de el pedido de perdón o la intención de reconciliarse con la divinidad frente a algo que uno haya hecho, era el sistema de sacrificios, el sistema del corbán, que alguna vez mencionamos que tenía el sentido de la palabra karob, de acercarse, ¿no? El texto de nuestra parashá narra que cuando uno quería hacer un sacrificio, y la Torá en las palabras que utiliza parece que quiere decir mucho más que lo que aparentemente se interpreta. Dice: habla a los hijos de Israel y habrás de decirles: una persona de vosotros, cuando acercare un sacrificio ante Adonai, de animales, de vacunos y de ovinos, habréis de acercar vuestros sacrificios. Y finalmente dice: habrá de acercarlo a la tierra de reunión por su propia voluntad ante Adonai. Así comienza la Parashat Vaikra en nuestro texto. Lo primero que quiero rescatar de esto es que el texto dice: cuando una persona de vosotros. Lo primero que dice es: todas las personas pueden acercarse directamente a Dios para solicitar o para pedir perdón por algo que hubiesen hecho. No hay intermediarios para eso. Cualquiera lo puede hacer. Y cuando hablamos en la época bíblica de cualquier persona, porque dice, en hebreo dice, Adam ki yakriv mikem korban ladonai. Un hombre de ustedes, alguien del grupo de ustedes, alguien del pueblo que quiere acercar un sacrificio, no tiene que hacerlo necesariamente por medio de un intermediario. Puede ir directamente a Dios y llevar su sacrificio y ofrecerlo para poder ser exculpado del pecado que pudo haber cometido, del error que pudo haber cometido. Pero no hay intermediarios. Uno va directamente, va y sacrifica su animal. El texto dice inmediatamente después que cualquiera lo puede hacer. Lo que sí es que esa persona tiene que pertenecer de tu grupo. Tiene que haber una coincidencia ideológica. Tiene que ver con el hecho de que cualquier persona que tenga tu mismo pensamiento o que esté identificado con tu forma de fe y con tu importancia respecto de Dios, esa persona que va a acercar un sacrificio a Dios tiene que creer que ese sacrificio va a tener un sentido frente a Dios. O sea, es como que la Torá intenta decir que el acto ritual que vas a llevar adelante no es un acto ritual automático, independientemente de los pensamientos que haya en tu alma. Tiene que haber un acompañamiento ideológico que comparte todo el pueblo respecto de la acción personal que él va a hacer al entregar el sacrificio a la divinidad. Lo segundo que dice es que si uno va a hacer un sacrificio, lo tiene que hacer de animales vacunos o de animales bovinos, y de vacunos y de ovinos. Hay una interpretación muy linda que quisiera compartir con ustedes, que dice que en realidad cuando uno hacía un sacrificio que llevaba un toro, un buey, una vaca, una oveja, esos eran considerados como, por supuesto, animales grandes, bestias, ¿sí? Como se utiliza behemoth, ¿no? En ivrit, animales grandes, bestias. Y en realidad, cuando uno llevaba eso, es como que, y por supuesto cuando uno llevaba esos animales para ser sacrificados, lo que estaba buscando es que él pueda ser expiado por sus propios pecados. Los animales no hicieron absolutamente nada. Los animales eran degollados y sacrificados en el altar en aquellos días como un medio, como si estuviesen cargando con el error de la persona que está sacrificando. Entonces preguntan algunos sabios, dicen, ¿por qué tenía que ser de esos animales? Entonces contestan algunos, porque uno, cuando comete un error, una transgresión, tiene que tomar la bestia que tiene adentro, tiene que tomar la grosura de su propio error, tiene que llevar aquello que le excede simplemente porque hace lo que no corresponde, llevarlo a Dios y sacrificarlo. Es como que uno tomara su propio error, su propio pecado, su propia desvirtud, y la lleva como un gran animal que lo sacrifica, como si yo estuviese sacrificando mi propio orgullo exagerado, mi propia banalidad, mi propio sentimiento de arrogancia,
sacrificar esas cosas que me exceden. Y eso uno la tiene que llevar entera y uno tiene que ser consciente de que lo está haciendo. Por eso dicen los sabios que en el texto dice, las personas que lo quieren hacer habrán de acercarlo por su propia voluntad ante Adonai. Significando que si vas a hacer un sacrificio, no puedes decirle, uy, che, ¿me acercás una vaca que haga un sacrificio? El sacrificio, en términos bíblicos, tenía que ser absolutamente consciente la persona que lo hacía. Y debía estar despierto y conducirlo él personalmente hasta el altar para tener presente lo que estaba por hacer. No es ya que, entonces por las dudas que haya metido de la pata, haga un sacrificio. No. Tenía que ser consciente de que lo estaba llevando y tener bien presente lo que estaba haciendo. Y cuando ese animal era sacrificado, yo tenía que saber que en ese altar se tenía que estar yendo también mi arrogancia. Se tenía que estar yendo también aquello que me indujo a cometer el error. Y junto con ese animal, lamentablemente, simbólicamente en aquellos tiempos, también que tenía que desaparecer aquello que me excedía y que si lo tenía adentro me iba a llevar una y otra vez a cometer ese pecado y a cometer ese error. Sí, alguno podía decir, ¿hacía falta sacrificar animales? No podemos entrar desde el punto de vista histórico-antropológico cómo eran las costumbres en aquellos tiempos. Pero lo importante es que desde el punto de vista de transmisión o desde el punto de vista simbólico, esos animales representaban la dimensión del error y lo bestial que hay dentro nuestro, para volver a ser personas éticas, normales, correctas, que saben cuáles son sus límites y que quieren hacer lo mejor para aquellos que los rodean. Tal vez no tomemos nosotros lo que ocurría con los animales, pero que seamos capaces de agarrar nuestro error, de tomar aquello que nos llevó a cometer todo eso y ser capaces de sacrificarlos en el altar de la vida, en el altar de las relaciones con otras personas, en el altar de nuestra propia conciencia. Entonces los sacrificios tendrán un sentido absolutamente maravilloso para hacernos mejores y dignos de una vida más correcta. Shabbat Shalom y Mevorach para todos.